Números irracionales. Se realiza un análisis de campos numéricos para concretizar especialmente en números irracionales, concretamente en raíces cuadradas. Número. Objeto matemático que ocupa un lugar específico en la recta numérica. Es una relación unívoca, dado que para cada número hay un lugar específico en la recta numérica y dicho de otra forma, para cada punto de la recta numérica le corresponde un número. El número requiere, para su existencia, 1. Un sistema de coordenadas para indicar su dimensión. 2. Un módulo o magnitud. 3. Signo. 4. Simbolización. 5. Conjunto. Número natural, representado por n. Conjunto de números que se puede contar por lo que tiene un orden y una secuencia. Esto significa las características de ordinalidad y cardinalidad. Por ello ocupa un lugar específico en la recta numérica sin particiones. Estos números se tratan de unidades completas. En tal sentido, el número natural es una sucesión infinita de números que sirven para contar y tiene un primer elemento y luego el siguiente elemento y así sucesivamente, donde cada elemento es una unidad completa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente hasta llegar a un n más 1. Donde lógicamente esto es la indicación de esa secuencia y esa continuidad. Número entero, representado con una z, son un conjunto de números naturales con sus números opuestos, es decir, los signos negativos. Entonces, tenemos los naturales 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, pero tienen su opuesto, menos 1, de 2 menos 2, de 3 menos 3 y así sucesivamente hasta llegar a un menos n más 1. Número racional representado por Q. Números que se pueden expresar como un cociente o razón de dos números, por una expresión cuya relación es un número en la parte superior llamada numerador y en la parte inferior denominador, es decir, en términos prácticos, una expresión fraccionaria. La característica principal de un número racional es que al dividir el numerador entre el denominador nos da un resultado de un decimal periódico. Decimal periódico significa que hay un conjunto de números que se repite. Por ejemplo, 2 entre 1 es 2, pero hay una periodicidad en la parte decimal de 0.0 y así sucesivamente 0,000, y por eso es un tipo de decimal periódico y que forma parte del grupo de los números racionales. Menos 15 entre 1 es lo mismo que tener menos 15. Y es un decimal periódico porque es lo mismo que tener menos 15.0000 y así infinitamente esa secuencia. 7 entre 2. 7 entre 2 es 3.5 y tiene un conjunto de números que se repite. Puede ser 000 indefinidamente, o mejor dicho, infinitamente, esa secuencia de repetición de ceros. Menos 12 entre 5, eso nos da menos 2.4, y es decimal periódico porque hay un conjunto de números que se repite, que son 000, y así sucesivamente.
tenemos 7 sextos, que eso es 1.16, y la secuencia de repetición, lógicamente, 6, 6, y así sucesivamente, 6, 6, 6, 6. Entonces, este es un decimal con una periodicidad que lo que hace caracterizar a los números racionales. Un tercio, que es 0.3, y así sucesivamente 3333, lo cual caracteriza a esa secuencia de un decimal periódico y que forma parte de ese esquema de lo que son los números racionales. Asimismo, 7 octavos, que es 0.875 y que la secuencia de repetición es de ceros. Asimismo, 7 novenos, que eso es 0.7, y la secuencia de repetición es 7777. Y luego entonces pasamos a la siguiente página. Irracionales, que lo representamos con una Q, con una C, se puede representar con I, bien. Son el conjunto de números cuyos decimales no son periódicos. Esa es la diferencia con respecto a lo anteriormente visto. Lo que significa que no hay un patrón de repetición de números decimales. O sea, aunque se mire 15 dígitos de la parte decimal, después 30, 40, 70, 80, 1000, 1 millón, 1 billón, siempre son diferentes, no hay ninguna secuencia de repetición de la parte decimal y por ese motivo son números irracionales. En tal sentido, no se puede expresar como una fracción. Los números que provienen de 1. Número de raíces cuadradas inexactas. Número de raíces cuadradas inexactas. 2. Número de raíces enésimas inexactas. Enésima es, por ejemplo, decir raíz cúbica de 20 o raíz cuarta de 15, que son raíces inexactas. Nada más que con un índice distinto a 2. 3. El pi, que es un número que está relacionado con la circunferencia, que es 3.14, 15, 26, y es una secuencia que se puede desarrollar más números, depende de la maquinaria para poderlo desarrollar ese valor de pi. Entonces eso forma parte de los números irracionales. Asimismo el E 2.71 y así sucesivamente, que es utilizado para asuntos de cuestiones comerciales y es un número que está relacionado con crecimiento de poblaciones, de enfermedades y otro tipo de situaciones que impliquen incremento o disminución. Entonces, dentro de esa teoría conjuntista o conjuntos numéricos o campos numéricos, está en primera instancia los naturales, están los enteros, donde los naturales están dentro de los enteros, es decir, que todo natural está dentro del conjunto de los enteros. Luego está los racionales, todo entero está dentro de los racionales, todo natural está dentro de los racionales, sabiendo que los racionales son una fracción, porque, por ejemplo, 8 medios, al dividir 8 entre 2 es 4, y 4 es un número natural y 4 es un número entero, ¿ya? O tenemos, por ejemplo, menos 10 entre 2, menos 5. Menos 5 no es natural, pero es un entero, y eso es a la vez un racional. Y luego, en forma separada, los racionales, ¿ya? Irracionales, perdón. Pero todo este conjunto de números pertenece al mundo de los números reales, tanto los irracionales como los naturales, los enteros, los racionales. Solo que los naturales enteros
y racionales están separados del número irracionales. Multiplicación y división de raíces cuadradas. Tenemos un ejemplo, Hortensia tiene un cuadrado y Diego tiene un rectángulo. Ellos quieren saber si el área del cuadrado es la misma del rectángulo. Entonces partimos de este cuadrado que nos menciona que el área es raíz cuadrada de 10 centímetros cuadrados, y de este rectángulo cuya longitud de uno de sus lados es raíz cuadrada de 5 centímetros y la otra es raíz cuadrada de 2 centímetros. Entonces partimos con la expresión de una tabla, donde tenemos la expresión numérica, el valor aproximado, colocamos unas divisiones para expresar las variables a, b, raíz cuadrada de a, raíz cuadrada de b, la multiplicación de raíz cuadrada de a por raíz cuadrada de b. Ahora, ¿quién será a? A va a ser igual a 5, es decir, erradicando de este lado, de este rectángulo. ¿Y quién será b? Erradicando de este lado del rectángulo. Entonces ya tenemos 5 que corresponde a y 2 que corresponde a b. Y lógicamente en el valor aproximado de 5 no hay nada que aproximar, es exactamente 5. La idea es transformar en entero lo que no lo sea. 2 y lógicamente 2. Luego raíz cuadrada de a, como es 5, raíz cuadrada de 5, y lógicamente el valor aproximado 2.24, y que se podría aproximar en un caso extremo a un entero 2, pero en este caso no. Raíz cuadrada de b, que sería raíz cuadrada de 2, dado que b es 2, raíz cuadrada de 2, un aproximado 1.41, y luego la multiplicación de raíz cuadrada de a por raíz cuadrada de b, aquí sería raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 2, y que eso es igual a raíz cuadrada de 10. Y una aproximación de raíz cuadrada de 10 sería 3.16. 3.16 entonces nos representaría el área de este rectángulo. Es el área aproximada de ese rectángulo. Luego pasamos a la siguiente. Y tenemos el mismo esquema, siempre la expresión numérica y luego el valor aproximado. Sus expresiones a por b, donde y la multiplicación de la raíz cuadrada de a por b. A por b, sabiendo que a es 5 y b es 2, 5 por 2, 10. Y luego la raíz cuadrada de 5 por 2, que es raíz cuadrada de 10. Y la raíz cuadrada de 10 es 3.16. Entonces, por conclusión, el área del cuadrado y del rectángulo son iguales. ¿Ya? Habíamos encontrado aquí la raíz cuadrada de 10 en el rectángulo, y aquí ya teníamos raíz cuadrada de 10. Entonces se llega a la misma conclusión en relación a esa igualdad de áreas de ambas figuras. Luego pasamos a lo siguiente: el análisis del proceso de la multiplicación.
Entonces tenemos en líneas generales una expresión de raíz cuadrada, como por ejemplo donde tenemos una raíz cuadrada, lógicamente el índice es 2, tenemos un radicando r, que es el número que está en el interior de la raíz cuadrada, y un coeficiente de esa raíz cuadrada, que es un número que está multiplicando a la raíz cuadrada, y que está en proceso de multiplicación de otra expresión, donde tenemos b, que es un coeficiente de raíz cuadrada, y en la raíz cuadrada tenemos un radicando s. Entonces, el proceso de solución de esto se establece primero el tratamiento de los coeficientes de cada una de las raíces, que son los números que están multiplicando a las raíces en líneas generales. Entonces, expresamos la multiplicación de a por b como parte de ese procedimiento. Como habíamos dicho, coeficiente de la raíz cuadrada y los radicandos que son r y s. Bien, en el proceso 1 expresa el producto de los coeficientes de la raíz, coeficiente fuera de la raíz, es decir, a por b, fuera de la raíz. 2. Expresa el producto de los radicandos dentro de la raíz. Esto de manera sintética. Y luego 3 multiplica los coeficientes. Luego 4 multiplica los radicandos y coloca dentro de la raíz cuadrada ese resultado de multiplicación de radicandos. 5 simplifica el radicando. Esas son las líneas generales de un proceso de solución, lógicamente, de la multiplicación de dos raíces cuadradas. Pero luego todo esto hay que expresarlo en un lenguaje matemático, el significado de todo lo anteriormente relacionado, pero que lógicamente en los ejercicios se va a ver más evidente todos los pasos, aunque no todos los ejercicios. Depende de las características de los números que tengan estas expresiones de multiplicación de raíces cuadradas. Bueno, tenemos aquí lo que ya teníamos anteriormente, las expresiones a raíz cuadrada de r por b raíz cuadrada de s, donde tenemos los radicandos a y b, y se expresa entonces la multiplicación de los radicandos a por b. Y dentro de las, perdón, no los radicandos, sino los coeficientes a y el coeficiente b. Se expresa fuera de la raíz la multiplicación de esos coeficientes, es decir, a por b. Y dentro del radicando se expresa entonces la multiplicación de los radicandos r y s. Nuevamente, a y b son coeficientes, están fuera de la raíz. Se expresa la multiplicación de esos coeficientes y están fuera de la raíz, la expresión de la multiplicación. Y luego está la raíz cuadrada, donde se expresa el producto de los radicandos y lógicamente el producto de esos radicandos dentro de dicha raíz cuadrada. Luego, la multiplicación de los coeficientes a b debe representar una expresión c, que es el resultado de esa multiplicación, un número c. Y el resultado de la multiplicación de los radicandos rs debe dar un número que se le puede llamar t. Y lógicamente luego el siguiente paso será la simplificación de la raíz cuadrada de t, si existe esa posibilidad. Luego pasamos a lo siguiente. Tenemos un ejemplo 2. Aquí tenemos raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3. Desde el punto de vista del formalismo simbólico matemático que tenemos aquí, a y b. En este caso, a y b, que son los coeficientes de las raíces respectivas, raíz cuadrada de r y raíz cuadrada de s. Vemos aquí que los coeficientes, aunque no se miren, y parte de la convención es que aquí hay un 1 y aquí hay otro 1. Entonces, siguiendo la teoría del proceso de solución, se multiplican los coeficientes. 1 por 1 es 1, pero lógicamente se vuelve irrelevante y se va más concretamente a la multiplicación de los radicandos. Se expresa la multiplicación de los radicandos 2
por 3, que lo escribimos aquí, esa expresión de multiplicación, y luego en el siguiente paso hacemos la multiplicación de esos radicando, que nos da 2 por 3, 6, siendo el resultado raíz cuadrada de 6. Pasamos a otro ejemplo, donde ya tenemos aquí la multiplicación de la raíz cuadrada de 18 por raíz cuadrada de 2. Los coeficientes aquí son 1 y 1, cuya multiplicación es 1. Igual, entonces solo se plantea la multiplicación de los radicandos bajo la raíz cuadrada de 18 por 2, que da 36. Pero esto lo podemos está muy directo, plantear la multiplicación de esos radicandos. 18 por 2. Vamos a extender esa raíz cuadrada porque siempre la raíz cuadrada, el símbolo de raíz cuadrada o símbolo radical, siempre debe ser de tal manera que los números queden en el interior de ese signo radical o signo de raíz cuadrada, que nos referimos a la figura en sí. Entonces los números siempre deben quedar dentro, no debe quedar un número fuera de esa raíz. Y lógicamente vamos a escribir ese resultado. Igual vamos a la construcción del símbolo de la raíz cuadrada requerible para este ejercicio. Y lógicamente la multiplicación 18 por 2, que eso es 36. Y sabemos acá en este tipo de ejercicio, por el manejo de la operatoria de la multiplicación, que tenemos dos números enteros, mejor dicho, un número entero que multiplicado consigo mismo nos da 36. Y ese número entero es 6. 6 por 6, 36. De manera que la raíz cuadrada de 36 es 6. Y entonces ahí este sería el resultado de este ejemplo 3. Vamos luego al ejemplo 4. Menos raíz cuadrada de 3 por menos raíz cuadrada de 7. Donde aquí los coeficientes son menos 1 y menos 1. El primer tratamiento, menos por menos nos da más 1. Entonces simplemente planteamos raíz cuadrada y la multiplicación de los radicandos. Radicando 3, radicando 7. 3 por 7. Y luego el resultado de eso, raíz cuadrada de 3 por 7, que es 21. Y ahí estaría resuelto ese ejemplo 4. Luego pasamos a lo siguiente, a un ejemplo 5, donde aquí tenemos que los coeficientes son menos 1 y 1,
Menos por más da menos y es menos 1. Aquí sí es relevante no el número, sino colocar el signo. El resultado de la multiplicación, menos 1 por 1, menos 1. Y por la convención nos escribe el 1. Y expresar el símbolo de la raíz cuadrada. Y luego expresar la multiplicación de los radicandos. 20 por 5. Luego vamos al siguiente paso, escribimos menos raíz cuadrada y hacemos el producto de los radicandos. 20 por 5, 100. Y recordando aquí que, digamos, la raíz cuadrada no cubría todos los números de radicando, entonces hay que prolongar para que quede en el interior de la raíz cuadrada. Si no, ese es un motivo de error en el procedimiento de trabajo de estos productos de raíces cuadradas. Luego, sabemos que la raíz cuadrada de 100 hay un número que multiplicado consigo mismo nos da ese 100 y ese es 10. 10 por 10, 100. Entonces tenemos que es menos 10. Luego pasamos al siguiente ejemplo. Ejemplo 6. Aquí tenemos la multiplicación de este 6. No hay término de radicando de raíz cuadrada por 2, que es un coeficiente de esta raíz cuadrada de 5. Entonces aquí lo primero que se hace es multiplicar los coeficientes, como siempre. 6 por 2, 12. Y raíz cuadrada de 5. Y ahí ha culminado ese ejercicio, este ejemplo 6. Luego pasamos al siguiente, el análisis del proceso de la división. Tenemos el coeficiente a con su raíz cuadrada de r sobre b, que está en el denominador, raíz cuadrada de s, expresado como una razón, lógicamente, donde esto es nuestro numerador y este el denominador, donde a, b representan los coeficientes de la raíz cuadrada y los radicandos de la raíz cuadrada son r y s. 1. Expresa la división de los coeficientes a y b. 2. Expresa la división de los radicandos, es decir, rs. 3. Divide en los coeficientes. 4. Divide en los radicandos. 5. Simplifica el radicando. Eso, lógicamente, si se da esa posibilidad numéricamente. Entonces, empezando primero por escribir esa razón de división de esas expresiones de raíz cuadrada. Entonces, primero se plantea la división de los radicandos como una razón de a y b, o una división. Y luego, después de expresar la división de coeficientes, la división de radicandos, expresando esa razón, raíz cuadrada de r sobre s. Y luego, la división de los radicandos, de los coeficientes a sobre b debe representar un número c. Y lógicamente la división de los radicandos r entre s debe representar un número t. Y luego la siguiente etapa, si existe esa posibilidad numérica, es simplificar el radicando. Simplificar raíz cuadrada de t si lo hay, que consiste entonces en encontrar expresiones de potencia elevado a la 2. Dado que el índice aquí es 2, que corresponde lógicamente a una raíz cuadrada, que es la temática principal que estamos tratando. De acuerdo a ello, vamos al ejemplo 1. Raíz cuadrada de 45 sobre raíz cuadrada de 5, donde aquí los coeficientes son 1 y 1, y los radicandos son 45 y 5. Entonces, el igual, en cada paso es importante escribir el igual.
entonces expresamos la razón de los radicandos 45 entre 5, dado que los coeficientes 1 entre 1 es 1, se vuelve irrelevante, eso, entonces nos centramos más en el radicando. Irrelevante en el sentido de que no necesitamos expresar una operación de esa división de los coeficientes. Bien, tenemos los radicandos 45 entre 5 y lógicamente que deben de quedar en el interior de una raíz cuadrada. Luego de eso, la operatoria 45 entre 5 nos da 9 y que lógicamente está dentro de la raíz cuadrada. Y luego que hay un número que multiplicado consigo mismo nos dé 9 y ese es 3. Y ahí hemos resuelto ese ejercicio. Luego pasamos al ejemplo 2. Raíz cuadrada de 10 sobre raíz cuadrada de 2, donde los coeficientes 1 entre 1, que es 1, y luego el igual, y expresamos la razón de los radicandos, 10 sobre 2, y le colocamos eso que forma parte del interior de una raíz cuadrada. Luego el siguiente paso, 10 entre 2 es 5 y que lógicamente tiene su raíz cuadrada. Su resultado es un número irracional, no es exacto, y así lo dejamos planteado esta raíz cuadrada de 5 como resultado de la división o razón de raíz cuadrada de 10 sobre raíz cuadrada de 2. Pasamos al siguiente. Tenemos el ejemplo 3. Menos raíz cuadrada de 20 sobre raíz cuadrada de 10. Aquí sí juega una vital importancia los coeficientes, porque tenemos coeficientes menos 1 y 1. Menos entre más, menos. O sea que es menos 1 la división de los coeficientes. Pero desde el punto de vista de la simbolización y la convención, solo escribimos menos, de ahí sigue raíz cuadrada. Lógicamente escribimos la razón de 20 sobre 10, 20 entre 10 y la raíz cuadrada. Luego el siguiente paso, el signo menos, hacemos la división de 20 entre 10 y eso va a quedar en el interior de la raíz cuadrada siendo raíz cuadrada de 2. Menos raíz cuadrada de 2 que es la respuesta correspondiente a menos raíz cuadrada de 20 sobre raíz cuadrada de 10 y que ahí es donde culmina este ejercicio. Vamos al siguiente. El ejemplo 4. Menos raíz cuadrada de 18 sobre raíz cuadrada de 3. Ponemos siempre el igual. Menos entre más da menos y 1 entre 1, 1. Aquí no requerimos la simbolización de ese 1. Y la razón de 18 entre 3 que queda en el interior de una raíz cuadrada. Luego vamos al siguiente paso, menos. Escribimos la raíz cuadrada y el resultado de 18 entre 3, que es 6. De manera que el resultado es menos raíz cuadrada de 6. Vamos luego al siguiente. A ver lo que es la simplificación de raíz cuadrada. Dado a, pero que corresponde a un radicando, es decir, la expresión raíz cuadrada de a, se factoriza el radicando transformando a la forma b raíz cuadrada de c, a través de una serie de pasos donde se factoriza este radicando y luego se expresa números elevado a la 2, si hay esa posibilidad. Y entonces, para luego plantear una raíz cuadrada de aquellas expresiones que están elevado a la 2 y aquellas que no lo están, separando esas dos para hacer el proceso de simplificación. Eso lo veremos concretamente en lo siguiente. El ejemplo 1, raíz cuadrada de 50. 50 que es radicando, necesitamos factorizar, que factorizar es
hacer la aplicación de divisibilidad, 2, 3, 5, 7, puede ser 11, 13, 17, 19, y hay infinitos, y estos que se le llaman números primos porque solo puede ser divisible por ese número y el número mismo. Entonces la idea es colocar aquí números primos y que debe irse de una forma ordenada, agotando todo lo que sea con el primer número primo, luego agotando el proceso de divisibilidad con el segundo número primo, el tercero. No es que vamos a partir del primer número primo y luego nos saltamos al siguiente número primo y luego regresamos al número primo anterior. No, tiene que haber un orden. Primero agotar con el primer número primo, luego agotar con el segundo número primo, luego agotar con el tercer número primo y así sucesivamente. Y que hay reglas, por ejemplo, este 50 que es el 0, el último dígito, es un 0, o si es par, entonces significa que es divisible por 2. Entonces aquí colocamos 2, ese número primo, que solo acepta por divisibilidad el número 2, el número mismo, es decir, 2 y el 1. Entonces, bueno, ya que hemos aplicado la regla conceptual, ahora hacemos la aplicación operatoria. 50 entre 2, 25. Ya 25 no es divisible por 2, ¿ya? Porque o debe ser 0 o debe ser número par. Pero sabemos que cuando es número 5, entonces significa que es divisible por 5. Entonces, aplicando esa regla conceptual, aplicamos 5 y luego hacemos el proceso de división. 25 entre 5 nos da 5. Y lógicamente 5 es divisible por 5 y eso nos da 1, 5 entre 5, 1. Entonces ya tenemos aquí unos factores que son los resultados de hacer este proceso de factorización, de aplicar esa divisibilidad y que estos representan números primos. Entonces luego dentro de estos factores de números primos debemos expresar aquello que se pueda elevado a la 2, que es tener dos números primos, como en este caso 5 y 5, que lo podemos expresar como una potencia, 5 a la 2. Este 5 a la 2, que es 5 por 5, 25, nos representa este producto. Y luego entonces expresar la multiplicación de 5 a la 2 por 2. Es decir, utilizando los mismos factores de esa divisibilidad. 2, que es esto, y 5 a la 2, que es esto. Que si hacemos la operatoria, regresamos a 50. Es decir, 5 a la 2 es 5 por 5, 25, 25 por 2, 50. Al mismo valor del radicando. Ya con eso entonces construimos, y siempre el igual al inicio, la raíz cuadrada, expresando esta expresión de los factores de la factorización, expresados como un producto, y algunos convertidos en potencia en el caso particular de 5 a la 2. De esto mismo lo colocamos aquí dentro de radicando, 5 a la 2 por 2. Y luego separamos en raíz cuadrada 1, la primera expresión, 5 a la 2, y expresar en producto la raíz cuadrada de 2. Objetivo principal de expresar términos elevado a la 2 como 5 a la 2, en este caso, es porque se elimina la raíz cuadrada. Entonces se cancela esta raíz cuadrada con esta potencia elevado a la 2. Expresamos esa eliminación y lo que nos queda es 5 libre, que es 5. Eso visto desde un punto de vista, digamos, práctico, pero desde un punto de vista operatorio, bueno, sabemos 5 a la 2 es 25, ¿ya? Y raíz cuadrada de 25, hay un número que multiplicado consigo mismo que da ese radicando 25, que lógicamente es 5. Pero simbólicamente también la eliminación de
esa raíz cuadrada con ese exponente de dicha potencia de 2. Y lógicamente 5 raíz cuadrada de 2, porque con raíz cuadrada de 2 no se puede hacer más, simplemente expresarlo como ese producto. 5 raíz cuadrada de 2, resultado de raíz cuadrada de 50, donde este ha sido el proceso para llegar a esta simplificación mediante la técnica de la factorización y el acomodamiento en expresiones de potencia con exponente 2. Vamos al siguiente. Ejemplo 2. Raíz cuadrada de 72. Sacamos ese radicando 72 para hacer el análisis de factorización, en que es aplicar números primos en los cuales sea posible la divisibilidad, y una vez asegurándose esa parte conceptual de aplicar ese número primo, se hace la operatoria de división. 72, que este es un número par, por tanto es divisible por 2. Después de ese razonamiento, pequeño razonamiento lógico conceptual de número primo, en el caso particular de 2, entonces hemos asegurado que podemos colocar el número primo 2 para aplicar esa factorización. Y bueno, 72 entre 2 nos da 36. Nuevamente, el final es un número par, por lo cual significa que hay una divisibilidad por 2. Entonces colocamos el número primo 2 de ese factor y dividimos 36 entre 2, que es 18. Nuevamente, 8 es un número par, lo cual significa que es divisible por 2. Colocamos el número primo 2 y 18 entre 2, 9. Ya 9 no es un número par, sino un número impar, entonces no es divisible por 2. Pero 9 es divisible por 3, porque 9 es múltiplo de 3. Dentro de esa lógica de razonamiento, colocamos ese número primo 3 y hacemos la división. Pero primero extendemos un poco esa línea de factorización. Colocamos el número primo 3, porque este lógicamente es divisible por 3. 3 entre 3, 1. Y ahí hemos culminado ese proceso de factorización, y que lógicamente termina cuando lo último que colocamos acá es 1. Y luego entonces hay que hacer agrupaciones de factores. Estos factores, que son números primos, elevado a la 2, si hay esa posibilidad. Por ejemplo, aquí tenemos el 2 veces. Entonces aquí podemos crear una potencia 2 a la 2, que nos representa la multiplicación de 2 por 2, que es 4. Lo mismo aquí. Podemos expresar una potencia con la base 3, que es un número primo, elevado a la 2, que eso nos representa la multiplicación de 3 por 3, 9. Donde 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24, y 24 por 3 es el 72, exactamente el número de radicando. Bien, una vez teniendo eso, hay que expresar la multiplicación de esos factores de divisibilidad, lógicamente utilizando las potencias de los factores de números primos que se pudieron expresar en esa forma, escribiéndose de la siguiente manera: 2 elevado a la 2 multiplicando con 3 elevado a la 2, y expresando la multiplicación con el que no está elevado a la 2, que es 2, este 2 de aquí. Bien, ya tenemos entonces esta expresión de multiplicación de esos términos de factores, esos factores de divisibilidad, que son números primos, y en donde se pudo expresar dos de ellos en términos de potencia elevado a la 2. Entonces, luego el siguiente paso, el igual, expresar la raíz cuadrada y colocar como radicando lo que hemos obtenido aquí, esa misma expresión aquí en el interior. Lo tenemos, y luego el siguiente paso vamos a expresar raíz cuadrada de 2 a la 2. Expresamos multiplicación con raíz cuadrada de 3 a la 2. Y luego raíz cuadrada de simplemente 2. Donde lógicamente
la raíz cuadrada aquí se cancela con esta, la raíz cuadrada de esta se cancela con este 2, porque tiene sentido, 2 a la 2 es 4 y raíz cuadrada de 4 es 2. 3 a la 2 es 9 y raíz cuadrada de 9 es 3. Pero bien, expresamos esas cancelaciones visuales, de lo cual se sustrae 2 y que queda multiplicando como 3, donde automáticamente 2 y 3 se convierten en una expresión de producto que son coeficientes de la raíz cuadrada. Entonces acá por raíz cuadrada de 2. Construyendo esa simbolización de raíz cuadrada. Para poder expresar raíz cuadrada de 2. Bien, entonces tenemos el producto de los coeficientes, 2 por 3, 6, quedándonos el resultado final, colocando primero el signo igual, ya para concluir la solución de este ejercicio de raíz cuadrada de 72. 2 por 3 que nos representa 6, raíz cuadrada de 2. Ya construida el símbolo radical de raíz cuadrada de 2. Ya colocamos el radicando 2. De manera que raíz cuadrada de 72 a través de este proceso de factorización y el acomodamiento de estos factores que son números primos y convirtiéndolos en potencias elevado a la 2, llegamos a un proceso, a un resultado de simplificación de 6 raíz cuadrada de 2. Luego pasamos a lo siguiente. El ejemplo 3. Ya tenemos un radicando con un valor numérico un poco más grande, que es 192 es el radicando. Entonces hay que resolver esa raíz cuadrada de 192 aplicando la técnica de la factorización en el radicando 192. Escribimos 192, la línea de definición para separar los números primos, que son los factores. Es un número par, su último dígito, lo cual nos asegura conceptualmente de que es divisible por 2. Colocamos aquí el número primo 2. Y 192 entre 2 nos da 96. Este dígito es un número par, lo cual significa que es divisible por 2. Colocamos el número primo 2. 96 entre 2 nos da 48. Nuevamente, 8 es divisible por 2 dado que es un número par. Entonces colocamos 2 aquí y nos da 24.
Y nuevamente 4 es un número par, lo cual significa que es divisible por 2. Colocamos el número primo 2. Y entonces 24 entre 2 nos debe dar 12. 2, que es un número un número par, lo cual significa que es divisible por 2. Y colocamos ese número primo aquí, 2. Y 12 entre 2 nos da 6. 6 sigue siendo un número par, lo cual significa que es divisible por 2. Colocamos el número primo 2. Y 6 entre 2, 3. Ya 3 es un número impar, lo cual no es divisible por 2, pero es un múltiplo de 3, lo cual lógicamente corresponde a una divisibilidad por 3, que es el siguiente número primo, y 3 entre 3 es 1. Y ahí hemos entonces encontrado todos los factores de divisibilidad que son representaciones de números primos y que cuyo producto debe dar 192. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64 y 64 por 3, 192. Bien, ahora se trata de ver dos números primos iguales y poderlos expresar como una potencia elevado a la 2, como es este caso 2 y este otro 2. Podemos expresar como 2 a la 2, lo mismo este de acá y lo mismo este de aquí. Entonces expresamos las potencias 2 a la 2, 2 a la 2, 2 a la 2. Y ya teniendo definido esa estructura, ya podemos expresar producto de esos factores. Y escribimos 2 a la 2, producto de 2 a la 2, este que nos representa el primero, este que nos representa el segundo, y luego el tercero, por 2 a la 2, y por último el que no está elevado a la 2, 3, por 3. Ya teniendo definido esto que forma parte de la estructura del radicando, 192 es igual a esta expresión, entonces ya podemos escribir el igual primero y luego raíz cuadrada, una raíz cuadrada donde quepa, abarque a toda esta expresión, que la vamos a colocar aquí. Y ahí lo tenemos. Y bueno, reducimos la raíz cuadrada hasta donde es necesario. Y luego de ahí es expresar raíces cuadradas de cada una de esas expresiones de potencia y las que no lo sean. De raíz cuadrada de 2 a la 2. Expresando un producto por raíz cuadrada de 2 a la 2 en la siguiente expresión, que corresponde a la segunda. Vamos ahora a la tercera expresión, por raíz cuadrada de 2 a la 2, y luego la cuarta expresión, que es 3, raíz cuadrada de 3. Y por lo que se ha explicado, 2 a la 2 es 4 y raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Ya? Entonces aquí hacemos una expresión de eliminación de la raíz cuadrada con ese exponente 2 de esa potencia de 2 a la 2. Y lógicamente sale libre radicando el valor 2, 2, 2, que serán entonces luego los coeficientes en producto de la raíz cuadrada que posteriormente escribimos. 2 por 2 por 2. Salen sus bases. Y luego expresamos en producto con raíz cuadrada de 3. Luego en el siguiente paso expresamos esos productos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 8 que es el coeficiente de raíz cuadrada de 3 y hemos terminado ese ejemplo 3. Luego vamos a lo siguiente, el ejemplo 4. Ya tenemos unos coeficientes aquí de raíces cuadradas distintos de 1 y de menos 1. Bueno, 4 raíz cuadrada de 6 por 5 raíz cuadrada de 3. Los coeficientes 4 y 5. Vamos a hacerlo visible y es lo que primero se expresa como una multiplicación. 4 por 5. Y luego una raíz cuadrada, expresar la multiplicación con una raíz cuadrada, donde expresamos aquí la multiplicación de los radicandos, 6 por 3.
y luego hacer las multiplicaciones. 4 por 5, 20, la multiplicación de los coeficientes, y luego expresar la multiplicación de la raíz cuadrada como resultado de la multiplicación de esos radicandos. 6 por 3, 18. Y entonces, a ese radicando 18 hay que buscar una factorización para simplificar esa raíz cuadrada. 8, que es número par, es divisible por 2. Y eso nos da 18 entre 2, 9. 9 ya no es divisible por 2, no es número par, pero es un múltiplo de 3, por lo que es divisible por 3. 9 entre 3 nos da 3, y 3 que lógicamente es múltiplo de 3, de manera que el siguiente número primo siempre será 3. Y 3 entre 3, 1. Cerramos, acortamos esa línea de esta operatoria de factorización. Ya tenemos los números primos, que son factores, y que hay que buscar expresión que esté elevado a la 2, como es el caso de 3 y 3, que son 2 veces, entonces eso lo podemos expresar como una potencia de 3 a la 2. Y luego entonces podemos expresar el producto de 3 a la 2 por 2. Como se puede expresar con el símbolo de multiplicación, la X, se puede expresar así, o entre paréntesis, o con punto. Pero la tendencia, y recordando un hecho histórico, aunque esto no es álgebra, pero no le parecía, por ejemplo, a Leibniz, Newton, y si no mal recuerdo, Leonard Euler, tres grandes matemáticos, usar el símbolo X para la multiplicación, porque expresaban algo muy lógico. La X se puede confundir con variable, y especialmente cuando se está trabajando con álgebra, que involucra números y letras. Entonces, ese pensamiento de estos tres grandes matemáticos, hacia el año 1920, en la Convención de Viena, una reunión técnico-científica de distintas áreas, porque se buscaba estandarización de concepto, estandarización de procedimiento, estandarizaciones de simbolización, porque ocurría lo siguiente: cada especialista de un área técnico-científico hacía la simbolización y los conceptos y operatorias, en el caso de las ciencias de la naturaleza exacta, de manera a su propia visión. De manera que en el caso específico de ciencias de la naturaleza como matemáticas y física y química, cada genio dentro de esa área utilizaba una simbolización muy propia, un procedimiento bien propio. Entonces, en las reuniones de personas de investigación, ese era como un primer bloqueo, la simbolización. Y por eso surgió el Círculo de Viena, para ir estandarizando eso, y en momentos de encuentros científicos y de investigaciones poder tener un lenguaje único, estable y con ciertas características. Entonces, en ese Círculo de Viena, en la convención fue no utilizar la X como símbolo de multiplicación, sino usar preferiblemente paréntesis, el punto, que esos símbolos han tenido su proceso histórico de haberse utilizado en el pasado, lógicamente, pero que todavía en países, y especialmente de América y algunos países europeos, todavía siguen con ese tipo de simbolización, aún a costa del planteamiento de estos tres grandes matemáticos, Leibniz, Newton y Leonard Euler. Pero bueno, siguiendo con nuestro trabajo, pero que esa parte histórica es interesante mencionar. Expresamos 20, que es el coeficiente de la raíz cuadrada. Expresamos su multiplicación. Expresamos la raíz cuadrada, nada más que en vez de raíz cuadrada de 18, escribimos raíz cuadrada de 3 a la 2 por 2. Y luego, igual, 20 por raíz cuadrada de 3 a la 2, vamos ya separando, y por raíz cuadrada
de 2. Y entonces el proceso de cancelación de esta raíz cuadrada con este exponente 2, quedando libre, erradicando y pudiéndose expresar como un producto de 20 por 3 en el siguiente paso, que no hay que olvidar el igual que va en cada uno de los pasos. 20 por 3 por raíz cuadrada de 2. Luego la expresión de la multiplicación de los coeficientes, 20 por 3, que es 60, y raíz cuadrada de 2. De manera que 4 raíz cuadrada de 6 por 5 raíz cuadrada de 3, a través de sus procesos de simplificación, de radicando y de coeficientes, y luego simplificar la raíz cuadrada y expresarlo en términos de potencia, y a través del proceso llegamos a su respuesta de 60 raíz cuadrada de 2. Entonces vamos al siguiente ejemplo. Ejemplo 5. Menos 2 raíz cuadrada de 3 por 4 raíz cuadrada de 2. Identificamos los coeficientes menos 2 y 4 y expresamos la multiplicación de esos coeficientes. Menos 2 por 4. Y luego multiplicando una raíz cuadrada en cuyo interior se expresa la multiplicación de los radicandos 3 y 2. 3 por 2. Por 2, aquí debe ser 2. En los que tenemos aquí. Bien. En el siguiente paso ponemos el igual. Y a ver. Este símbolo igual. Muy interesante. Este símbolo fue creado en 1557 por el matemático galés Robert Ricord. Lógicamente hubo distintas formas de simbolización en el pasado, desde la época de los babilonios, de los egipcios, con una expresión semiótica. Cuando hablamos de semiótica, porque hay reglas de sintaxis, reglas de uso de esa operatoria, y que lógicamente iba de acuerdo a su desarrollo y ritmos de su diseño o creación técnico-científica de esas culturas antiguas, tanto de los babilonios como los egipcios, y así a través de distintas épocas, ya sea de matemáticos o de grupos sociales, fueron utilizando distintos símbolos para representar el igual. 2 por 4 es 8, la multiplicación de los coeficientes en su forma absoluta. Luego vamos a expresar la multiplicación, pero antes quiero hacer unos cambios aquí que sean más interesantes, colocando color azul, de donde viene el producto como resultado del producto de esos coeficientes. Luego usamos, porque realmente no es necesario utilizar esto, pero siguiendo la estructura del material inicial. Pero desde el punto de vista de esos tres matemáticos, grandes matemáticos, no se debiera usar. Pero principalmente América todavía es extremadamente joven desde el punto de vista del desarrollo técnico-científico. Y hay cosas que no ha dejado de ser. Barreras intelectuales que
deben de ir superándose. Bien, siguiendo con el asunto, luego la expresión de la multiplicación, mejor dicho, la multiplicación de los radicandos 3 por 2, que es 6. Y luego, aunque esto ya aquí se pudo haber hecho de una sola vez, entonces vamos a hacerlo de una sola vez. No era necesario simbolizar ese por. Se puede hacer, pero es desperdiciar tiempo. Bien, construimos esa raíz cuadrada. Y entonces 3 por 2 es 6. Vamos a poner en violeta. Bien, erradicando 6 que tenemos aquí y que forma raíz cuadrada de 6 lógicamente, no necesita hacer un proceso de simplificación a través de la técnica de factorización, no que se queda ahí. De manera que menos 2 raíz cuadrada de 3 por 4 raíz cuadrada de 2, su resultado es menos 8 raíz cuadrada de 6, donde no necesito factorización del radicando, es decir, del número 6. Luego, pasando a lo siguiente, el ejemplo 6. Tenemos raíz cuadrada de 3 en producto con menos 6 raíz cuadrada de 15. Entonces, igual, expresamos la multiplicación de los coeficientes, que aquí es coeficiente 1, menos raíz cuadrada de 6, sabemos que aquí es 1. Que es 1 solo por transición, sabemos que es 1 y expresamos la multiplicación de eso. No es necesario poner 1, esto solo es con un fin pedagógico, el escribirlo, pero no es necesario escribirlo. Queda 1 por por menos 6 y eliminamos ese 1 que después, ¿por qué incomoda esa presencia? Dado que no se debe simbolizar así, nada más se hace con un fin pedagógico. Y expresamos en el interior de la raíz cuadrada la multiplicación de los radicandos 3 y 15. 3 por 15. Y ahí quitamos ese coeficiente 1, que solo nos sirvió para poder comprender esa parte y no verlo como algo mágico de donde sale ese 1, sino que es parte de un hecho, de una convención matemática. Luego expresamos la multiplicación de 1, mejor dicho, el resultado de multiplicar 1 por menos 6, más por menos da menos, y 1 por 6, 6 lógicamente, quedando menos 6. Un producto con lo que resulte del interior de la raíz cuadrada, multiplicando estos radicandos 3 por 15, que nos da 45. Pero 45, ese sí se puede factorizar. Aplicamos la técnica de la factorización para 45. Y no es divisible por 2 porque no termina en número par. Veamos si es divisible por 3. Debe ser múltiplo de 3, pero hay una técnica más simple. Si sumamos sus dígitos y nos da un múltiplo de 3, entonces es divisible por 3. Por ejemplo, tenemos 4 y 5. Lo sumamos, 4 y 5, 9. Esta regla solo es para la divisibilidad de 3. Y 9 es múltiplo de 3. Al garantizarnos eso, conceptualmente, entonces colocamos el número primo 3, dado que conceptualmente ya identificamos que 45 es divisible por 3 porque al sumar sus dígitos nos da un número múltiplo de 3. 4 más 5 que es 9. 9 múltiplo de 3. Y entonces, ya asegurándonos eso conceptualmente del uso de ese número primo, hacemos el proceso de la división. 45 entre 3, 15. Bien, 15
Intuitivamente sabemos que es un múltiplo de 3 al manejar el asunto de las tablas, pero desde el punto de vista de uso de técnica, sumamos sus dígitos, 1 más 5, 6. Y 6 es un múltiplo de 3, por lo cual asegura el uso del número primo 3. Y hacemos entonces, después de ese análisis conceptual, el proceso operatorio 15 entre 3, 5. Lógicamente 5 ya no es divisible por 3. No es ningún múltiplo de 3, pero es divisible por 5 y colocamos el número primo 5. Y entonces, teniendo esa seguridad conceptual, hacemos la división. 5 entre 5, 1. Acortamos esa línea que nos separa esos factores de números primos y buscamos potencia. Y tenemos 3 dos veces que podemos expresar esa potencia de esos dos números primos como 3 a la 2. Y luego expresar esto como un producto de 3 a la 2 por 5. 3 a la 2 que es 9 por 5, 45, que volvemos al mismo número de radicando. Luego el siguiente paso, ya tenemos un coeficiente, escribimos menos 6. Producto con raíz cuadrada y en vez de 45 escribimos 3 a la 2 por 5. Luego de eso, el igual, el símbolo de 1557 del matemático galés Robert Record, escribimos menos 6. Separamos con raíz cuadrada de 3 a la 2 por raíz cuadrada de 5. Y aquí entonces 3 a la 2 que es 9 y raíz cuadrada de 9 que es 3, pero por simple simbolización cancelamos la raíz cuadrada con ese exponente 2 de la potencia. De manera que sale libre de la raíz cuadrada esta base 3 y se expresa como una multiplicación de coeficiente de menos 6 por 3 por raíz cuadrada de 5. Y luego el resultado final, menos por más nos da menos, y 6 por 3, 18, es decir, menos 18 raíz cuadrada de 5, donde esta expresión de multiplicación raíz cuadrada de 3 por menos 6 raíz cuadrada de 15, a través de una serie de transformaciones en un solo coeficiente y un solo radicando, aplicamos la técnica de factorización. Agrupamos dentro de esa técnica de factorización expresar números primos en términos de potencia con exponente 2. Luego el proceso de simplificación para llegar al resultado que es menos 18 raíz cuadrada de 5, habiendo hecho entonces en todo el proceso una simplificación de raíz cuadrada después de haber hecho ese producto. Luego pasamos al siguiente, el ejemplo 7. Y aquí tenemos una expresión de división. 6 raíz cuadrada de 10 entre 2 raíz cuadrada de 2. Primero vamos a escribirlo como una razón. En el numerador 6 raíz cuadrada de 10 y este como una expresión del denominador 2 raíz cuadrada de 2. Ya tenemos expresado como una razón esta división. Luego el siguiente paso, usando ese símbolo de 1557, el igual, previo, vamos a expresar la división de los coeficientes. 6 y 2 igual la pleca de división 6 entre 2. De ahí el símbolo de esa división tiene también su parte histórica, ¿ya? Y hubieron distintas formas de simbolización de indicar esa división y que es un representativo de fracción. Bien, siguiendo con el asunto, por expresar la raíz cuadrada
de 10 sobre raíz cuadrada de 2. Esto que tenemos aquí. Luego expresamos 6 sobre 2 en multiplicación con la raíz cuadrada de 10 sobre 2. Luego el siguiente paso ya hacer la división. 6 entre 2, 3. Raíz cuadrada. 10 entre 2, 5. Radicando no hay forma de factorizar, de manera que 6 raíz cuadrada de 10 entre 2 raíz cuadrada de 2, su resultado es 3 raíz cuadrada de 5. Pasando a lo siguiente. El ejemplo 8. 4 raíz cuadrada de 22 entre menos raíz cuadrada de 8. Igual, expresamos en el numerador 4 raíz cuadrada de 22 y el denominador menos raíz cuadrada de 8. Luego en el siguiente paso tomamos los radicandos, los coeficientes, aquí es 4 y aquí menos 1, y expresamos esa razón 4 entre menos 1, y luego por la pleca de división y separamos raíz cuadrada de 22 sobre raíz cuadrada de 8. Vamos al siguiente paso, usando el símbolo de 1557, el igual. Luego, más entre menos nos da menos, y 4 entre 1, 4, quedándonos menos 4. Hacemos una sola raíz cuadrada para expresar la razón 22 octavos, 22 sobre 8. Expresamos el símbolo de raíz cuadrada. Luego vamos al siguiente paso, escribimos menos 4 en producto y expresamos la raíz cuadrada, pero acá hacemos una simplificación, es divisible por 2, simplificación de fracción, y este es divisible por 2. Entonces nos queda 11 cuartos, u 11 sobre 4. Luego aquí vemos una artimaña de solución. 11 ya no es divisible por 2, 4 sí, pero podemos expresar raíz cuadrada de 11 sobre raíz cuadrada de 4, porque raíz cuadrada de 4 es una raíz cuadrada exacta. Es decir, hacemos lo siguiente. Expresamos raíz cuadrada de 11 sobre raíz cuadrada de 4, para luego en el siguiente paso expresar menos 4 por, dejamos raíz cuadrada de 11, pero raíz cuadrada de 4 hay un número que multiplicado consigo mismo nos dé 4 y ese número es 2, de manera que raíz cuadrada de 4 es 2. Y luego entonces podemos expresar la división de menos 4 entre 2, y esto en producto con raíz cuadrada de 11. Luego en el siguiente paso, menos entre más da menos, y 4 entre 2, 2, resultando menos 2. La división de menos 4 entre 2 y raíz cuadrada de 11, que no se puede hacer más simplificación. Entonces, el resultado de 4 raíz cuadrada de 22 entre menos raíz cuadrada de 8 es igual a menos 2 raíz cuadrada de 11. Vamos al ejemplo 9. Tenemos aquí una multiplicación de raíz cuadrada de 8 por raíz cuadrada de 20 entre raíz cuadrada de 10. Aquí se puede hacer un proceso de simplificación de los radicandos. 8, 20, 10. Esa es una metodología de trabajo. Pero también podemos usar una metodología pudiera ser más simplificada, menos posibilidad de errores, tomarlo radicando aquí, como esto está en proceso de multiplicación, y expresar la multiplicación de 8 por 20. Es decir, tomándolo radicando 8 y 20 y expresándolo en el interior de una raíz cuadrada, esa multiplicación 8 por 20. Expresamos esa multiplicación, luego escribimos lo demás entre raíz cuadrada de 10.
Hacemos la multiplicación. 8 por 20, que es 160, expresado como una división de raíz cuadrada de 10. Y luego podemos expresar la división de los radicandos en el siguiente paso. Pero previo escribiendo raíz cuadrada de 160 entre raíz cuadrada de 10. Y luego sí, escribiendo la razón de los radicandos, 160 sobre 10. Y eso en el interior de una raíz cuadrada. Y luego raíz cuadrada de la división de esa razón, 160 entre 10, que nos da 16. Y 16, la raíz cuadrada de 16, hay un número que multiplicado consigo mismo da ese 16, es una raíz cuadrada exacta y ese es 4. 4 por 4 es 16. Entonces aquí hemos simplificado el proceso de solución a través de expresiones de radicando de multiplicación y división, sin hacer uso de la factorización de los radicandos, que sería más largo el proceso y la posibilidad de cometer un error es más alto. Bien, pasamos a lo siguiente. Ejemplo 10. Tenemos raíz cuadrada de 60 entre raíz cuadrada de 48 por raíz cuadrada de 98. Vamos a plantear la operatoria de los radicandos 60 y 48 para convertirlo en una razón de esto que es una división. 2 raíz cuadrada de 60 en el numerador de esa razón y raíz cuadrada de 48 en el denominador de esa razón o expresión fraccionaria en multiplicación con raíz cuadrada de 98. Entonces hemos hecho esto como una división porque hay una operatoria de división. Y de ahí entonces el siguiente paso, igual, escribimos 2 y escribimos la razón de los, dentro de la raíz cuadrada, la razón de esos radicandos, 60, 48. En multiplicación con raíz cuadrada de 98. Esto que es la razón de aquí, expresado en solo radicando, y el coeficiente 2 entre 1, que fue 2 acá. Aquí hay un coeficiente 1 en realidad. Eso para no dejar obviado que sí, que hay una operatoria, ¿ya? Que aquí hay un 1 y ese 2 entre 1 nos da este 2 de aquí. Ese coeficiente a raíz de la división de los coeficientes de acá. Luego vamos a hacer un análisis del interior de este radicando de esta razón, que es 60, 48. Y lo que vamos a hacer entonces es una simplificación de fracción. Ambos son divisibles por 2. Nos queda 30 sobre 24. Bueno, 0 y número par, por eso es divisible por 2. 0 y número par, por eso es divisible por 2. 30 entre 2, que es 15. 24 entre 12, que es 12. Y aquí este es divisible por 2, pero este no. Y entonces cuando hacemos simplificación de fracción, lo que hacemos es aplicar el máximo común divisor, que es aplicar la divisibilidad simultáneamente en ambos, tanto en el numerador y denominador. Pero aquí este no es divisible por 2, pero este sí. Pero como no se cumple simultáneamente, no podemos aplicar la simplificación de fracción, que es en ese sentido aplicar el máximo común divisor del numerador y el denominador. Pero 1 más 5 es 6 y 6 es múltiplo de 3, lo cual significa que 15 es divisible por 3. 1 más 2 es 3 y 3 es un múltiplo de 3, lo cual nos asegura que podemos aplicar la divisibilidad por 3 en ambos. Es posible ese máximo común divisor en términos de ese número primo 3. Y que esa suma de los dígitos para ver si es múltiplo de 3 solo se aplica en la divisibilidad de 3, no en otros números. Igual. Entonces 15, después de haber hecho ese análisis conceptual de la divisibilidad, 15 entre 3 nos da 5 y 2 entre 3 nos da 4. Hemos encontrado ya eso.
y ya no se puede simplificar la fracción, entonces escribimos el igual, seguimos la secuencia principal, 2 y raíz cuadrada de 2, perdón, raíz cuadrada, y en vez de la razón 60 sobre 48, escribimos la razón 5 sobre raíz cuadrada de 4, en producto con raíz cuadrada de 98. Luego vamos al siguiente paso, 2, y escribimos raíz cuadrada de 5 entre raíz cuadrada de 4 en producto con raíz cuadrada de 98. Vamos a la siguiente página. Y entonces en la siguiente página lo que vamos a expresar es que raíz cuadrada de 4 es una raíz cuadrada exacta, ¿ya? Raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces lo que se va a escribir en la siguiente es 2 y la razón raíz cuadrada de 5 sobre 2 en producto con raíz cuadrada de 98, que eso que hemos dicho lo tenemos acá, donde aquí el 2 es el resultado de la raíz cuadrada de 4 que teníamos en la operación anterior. El 2 de aquí se cancela con el 2 del denominador porque en el fondo es 2 entre 2, 1, por esa explicación. Y 1 multiplica por raíz cuadrada de 5, de lo cual se sustrae raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 98. Luego vamos a hacer un proceso de factorización de ese radicando de 98 en esta raíz cuadrada. Colocamos la línea para separar los factores primos. 98, un número par, el 8, entonces divisible por 2. Colocamos el número primo 2 aquí. Y luego 98 entre 2, 49. 49 no es divisible por 2 porque este no es número par. No es divisible por 3 porque al sumar sus dígitos 4 más 9, 13. 13 no es múltiplo de 3. No termina en 5, entonces no es divisible por 5. Pero 49 es múltiplo de 7, ¿ya? Entonces divisible por 7, escribimos 7. 49 entre 7, lógicamente 7, y 7 es múltiplo de 7, por tanto es divisible por 7, y eso nos da 1. Acortamos esa línea y expresamos en términos de potencia 7 a la 2, que nos representa el 7 por 7, que es 49, y 49 multiplicado por 2 nos da ese 98. Entonces expresamos 7 a la 2 en multiplicación con 2. Ya tenemos ese análisis de factorizar el radicando 98. Luego seguimos la secuencia principal, igual raíz cuadrada de 5. Lo escribimos nuevamente en producto con, en vez de radicando 98, su equivalente 7 a la 2 por 2. Y luego el proceso raíz cuadrada de 5 en producto con raíz cuadrada de 7 a la 2 en producto con raíz cuadrada de 2. Y entonces podemos eliminar esta raíz cuadrada con este exponente 2, o dicho de otra forma, 7 al cuadrado de 7 por 7, 49, y raíz cuadrada de 49 es 7. Pero bueno, vamos a hacer la eliminación de esa raíz cuadrada con el 2, de manera que el 7, que es la base, nos sale libre y nos sale como coeficiente 7. Y luego nos queda producto de raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 2, y luego el siguiente paso, 7 por raíz cuadrada, y expresamos la multiplicación de los radicandos 5 por 2, radicando 5 y el radicando 2. De ahí, igual, escribimos el coeficiente 7 y el resultado de esa multiplicación de los radicandos, es decir,
5 por 2, 10. Entonces, este trabajo que hemos hecho sobre este ejercicio, 2 raíz cuadrada de 60 entre raíz cuadrada de 48 por raíz cuadrada de 98, el resultado final es 7 raíz cuadrada de 10. Y como había mencionado en este ejercicio, pudimos haber hecho proceso de factorización de 60 para simplificar esta raíz cuadrada, perdón. Y lo mismo para esta raíz cuadrada, tomar 48 para hacer un proceso de factorización. Y lo mismo tomar radicando 98 para hacer el proceso de simplificación de la raíz cuadrada a través de la técnica de factorización. Pero de repente es más factible hacer la expresión de divisiones y multiplicaciones, siempre haciendo cuidado de los análisis para no confundir y no hacer una operatoria errónea. Entonces, en lo que concierne a multiplicación y división de raíces cuadradas, hemos concretizado este asunto.